32. El primero y segundo libro de Crónicas, usted encontrará los mismos relatos que encuentra en Primera y Segunda de Reyes, pero ahora contados en la versión de los sacerdotes. ¿Sí? Entonces, Primera y Segunda de Reyes cuentan unas cosas que también son contadas en Primera y Segunda de Crónicas, pero con la diferencia de que en Primera y Segunda de Reyes son contadas por los reyes y en Primera y Segunda de Crónicas son contadas por los sacerdotes. ¿Va conmigo hasta ahí? Esto es a manera de información genérica de la Biblia para que usted pueda entender la diferencia entre uno y otro relato. Siendo las mismas cosas, son contados distintos, como los evangelios. Los evangelios son realmente un evangelio contado por 4 personas distintas. Es el mismo evangelio. Lo que pasa es que tienen perspectivas distintas y eso es bueno entender. Entonces decimos Primera de Crónicas 12, 32. Y si está ahí, vamos a leer esto. Dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Escuche, aquí la Biblia nos presenta a 200 personas, y le voy a dar el contexto para que usted pueda meter dentro de lo amplio del mensaje. Aquí está David empujando su camino para confirmar su reinado sobre el pueblo de Israel. No para ser rey, para confirmar su reinado. Aquí había en ese momento una pugna entre Saúl y David para que se confirmara quién era rey. Ya Samuel había ungido a David como rey, pero todavía había esa pugna en la que Saúl no quería soltar el reinado. Y Saúl tenía control de ciertas tropas, de cierta parte de los pueblos de Israel, y ahora David estaba haciendo su entrada y estaba tratando de decirle a la gente: hey, yo soy el ungido de Jehová el Señor, yo soy quien debe estar a cargo del reinado, y quisiera que me apoyaran. Vamos a decir que podía conocerse esto como que estaban en campaña. Obviamente no era la campaña electoral a la que estamos acostumbrados, pero era algo así como una campaña para ser confirmado como rey. Ya David había sido nombrado rey por Samuel. Pero aquí nos ponen, y si usted ve, y le pido que lo lea en su casa, el capítulo 12 de Primera de Crónicas, para que usted pueda entender todo el contexto, lo que está ocurriendo allí, porque es parte fundamental del mensaje. Son muchos versículos, no lo vamos a leer completo hoy, pero es necesario. Le pido, le ruego, léalo en su casa. Hoy, mañana, antes del grupo Berea, Primera de Crónicas 12, para que pueda entender todo el contexto. Entonces allí dice que hubo 200 principales. La tribu de la tribu de Isaacar, no era, de los hijos de Isaacar no eran solamente 200, estamos hablando de exceden los 30,000, pero allí dice que había 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Y aparte nos da un dato más interesante de estos señores. El pueblo les seguía, o sea que podemos hablar que eran líderes, ¿verdad? ¿Puede identificar usted que eran líderes? Ahora usted y yo sabemos, si usted ha estado lo suficiente en esta casa, que todos aquí somos líderes, ¿verdad? Amén. ¿Usted es líder, sí o no? Cada quien es líder. Si usted tiene hijos, ya es líder. Si tiene algún tipo de supervisión en su trabajo, etcétera, usted es líder. Somos líderes por naturaleza. El liderazgo nos viene como diseño de parte de Dios. En Primera de Génesis está claro que dijo: fructificar, multiplicados, señorear la tierra y sojuzgarla. Eso nos hace líderes por naturaleza. Es con el diseño, viene diseñado en nuestro ADN. Pero estos varones sabían lo que tenían que hacer. Y dice, entendidos en los tiempos. ¿Cuáles eran los tiempos? ¿De qué se trata? Esto a lo largo del camino se ha venido perdiendo, porque nosotros ya no entendemos nuestros tiempos. Ahora le hablan de cómo va a estar el tiempo, y usted cree que le preguntan cómo va a estar de caliente o de frío mañana. Y eso no es de lo que habla la Biblia cuando dice que debemos ser entendidos en los tiempos. Jesucristo
hace esta reprensión en Lucas 12:56. Lucas 12:56. Y esto es palabra de Jesucristo. Y dice: hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. Hipócritas, dice. No son palabras mías, no son palabras para usted, eran palabras para aquellos que en ese momento no sabían distinguir lo que estaba pasando. El reino se había acercado, había cosas que iban a pasar, y esos todavía estaban pendientes de muchas otras cosas y no entendían los tiempos que tienen enfrente, no entendían a quién tienen enfrente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como iglesia hoy? Entender los tiempos para poder actuar de acuerdo con los tiempos, Amén. de acuerdo a los tiempos. Amén. Y los tiempos que estamos pasando son tiempos muy interesantes para la iglesia. Primero que todo tenemos que entender quién nos habita, quién va con nosotros, que es clave, es fundamental, porque a veces vemos el reto que tenemos afuera y podemos sentirnos abrumados por ese reto. Podemos sentir que somos menos que el reto. Pero resulta que es que no se trata de usted o de mí, se trata de quién nos habita, se trata de quién nos acompaña, se trata de quién va con nosotros. Amén. ¿Está de acuerdo en que usted está habitado por el Espíritu Santo? Amén. ¿Está habitado en que ya no vive usted, sino vive Cristo en usted? ¿Eso lo hace a usted un ser superior o no? Amén. Pero si le dicen mañana: hey hermano, usted es un ser superior, usted probablemente en un sesgo de humildad falsa o en un sesgo de humildad mal entendida, mal enseñada o mal interpretada, usted dirá: no, yo soy humilde. Su humildad no tiene que ver nada con lo que usted puede lograr, porque la Biblia le ha dejado claro, y espero que usted lo haya leído, lo haya entendido, lo haya pasado a su corazón y ahí habite, que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Amén. Todo lo puede en Cristo que lo fortalece. La iglesia, según nos presenta la Biblia, es columna y baluarte de la verdad. ¿Está de acuerdo conmigo? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Vamos a decirlo solamente o vamos a entender de qué se trata eso? Columna. ¿Sabe de qué se sostiene este edificio? De columnas. Baluarte quiere decir algo que sin lo cual algo no existe. Baluarte de la verdad. Nosotros somos los guardas de la verdad. La iglesia como tal está llamada a expresar la verdad en todo lo que hace. Por eso es tan importante, mis hermanos, que tengamos en nuestra vida la verdad como rectora misma de nuestra vida. Uno no puede decir que la iglesia es columna y baluarte de la verdad y vivir una vida en la cual la mentira tenga un acceso, en la cual la mentira tenga un espacio. No, nuestra vida ha de ser una vida que manifieste verdaderamente ese baluarte de la verdad que somos nosotros. Que cuando hablamos, nuestra boca se llena de verdad. No podemos considerar que podemos llegar a ser herramientas útiles en las manos de las tinieblas para estar despachando mentiras, para hablar cosas de las que no conocemos, de las que no tenemos noción, pensando que son ciertas sin haber indagado en la verdad. Una vez que conocemos la verdad, vamos a predicarla. Una vez que sabemos la verdad, vamos a hablarla. Pero no podemos estar difundiendo mentiras solo porque sí. Porque algo que usted no conoce, que no ha comprobado, sobre lo cual no tiene los hechos claros y concretos, y usted se pone a hablarlo, es simplemente una verdad a medias, y una verdad a medias es una mentira completa. El problema es que, según la sociedad en la que vivimos, parte de los tiempos que manejamos, es que hemos creído que si una verdad se dice mucho tiempo, llega a ser, si una mentira se dice mucho tiempo, llega a convertirse en verdad. Y eso lo estamos viviendo hoy día. Entonces, se hace necesario de parte de la iglesia redimir el tiempo, y para redimir el tiempo es necesario entender los tiempos. Entender qué tiempo estamos viviendo. ¿Usted quisiera redimir el tiempo en su vida? Amén. Yo miro hacia atrás y digo: Señor, ¿cómo no me alcanzaste antes? Miro hacia atrás y digo: ¿qué habría sido de mi vida actual si le creo antes a Dios? Porque de que me predicaron la palabra, me la predicaron. Que me hicieron el llamado, me lo hicieron. Y fui en ese entonces rebelde a la visión. Pero cuando ya Dios no me dio espacio, no me dio salida, heme aquí. Pero cuando dije heme aquí, no dije heme aquí, envía a otro. Cuando dije heme aquí, envíame a mí, y aquí estamos. Y por eso seguimos en esta hermosa tarea
de llevar y predicar su palabra. Para el mundo los días son malos, pero para nosotros los días son buenos. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en el día y en el año agradable del Señor. ¿Sí o no? ¿Cuántos Amén. dicen amén? Amén. Estamos ahí, vivimos eso. Amén. Tenemos que, eso es lo que dice el Señor. Vivimos en el año agradable del Señor y sobre todo vivimos bajo su perfecta voluntad. La voluntad perfecta de Dios. ¿Cómo nos dice la Escritura que es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Si usted vive bajo la voluntad de Dios, pero si vive bajo la voluntad de Dios, los días para usted no son malos. Serán malos para el mundo y siguen siendo malos, pero para nosotros es nada más que oportunidad. Ahora, vivir bajo la voluntad del Señor no es decir yo vivo bajo la voluntad de Dios. Es verdaderamente vivir bajo la voluntad del Señor. Saber que la voluntad de Dios es una sombrilla para nosotros, es una cobertura, que su voluntad es expresada y nosotros vamos a cumplir. Si eso es así, podemos cantar victoria. Podemos cantar victoria. Dice la Escritura que en Él vivimos y nos movemos y somos, porque linaje suyo somos. Eso está en Hechos 12, en Hechos 17, perdón. Dice, en Él vivimos y nos movemos y somos. Y luego cierra diciendo, porque linaje suyo somos. Yo vengo a notificarle a usted que usted y yo somos linaje de Dios. Amén. Linaje de Dios. Cuando decimos linaje, yo puedo decir que yo soy linaje en lo carnal, linaje González. Y entonces puedo hacer un rastreo de qué linaje González soy, porque hay muchos González. En Colombia hay una costumbre entre la gente que dice, ¿y ustedes de los González de dónde? Me hacen una vez el rastreo así. Entonces yo puedo decir que soy de los González de Durania, Santander, que mi abuelo fundó ese pueblo y que allá hacía él y contar todo lo que hacía el abuelo allá. Pero es que a mí ya no me interesa hablar del linaje González, carnal, aquí en la carne, sino me interesa hablar de qué linaje soy yo. Amén. Verdaderamente de qué linaje soy yo. Y la Amén. Biblia me notifica que yo soy del linaje de Dios, linaje escogido, nación santa, pueblo escogido, linaje real. Amén. Eso soy yo. Y eso es lo que vivo yo. Y cuando eso digo, entonces quiere decir que mi palabra se convierte en decreto cuando va. Que mi palabra va y no vuelve vacía, sino que es prosperada y alcanza el fin para el cual fue creada. ¿Por qué? Porque ya ha dejado de ser mi palabra. Ahora es la palabra de Dios en boca de un hijo de Él. Amén. Cuando realmente me acojo a su voluntad en todos los campos de mi vida, en todos. Dice la Escritura en boca de Cristo: oh Dios, el hacer tu voluntad es mi alimento. Esto es, Cristo dice, mi alimento es que yo haga la voluntad del Padre, en Juan 4:34. Mi alimento es que yo haga la voluntad del Padre. Pero si no entendemos su voluntad, no hay forma de que la podamos obedecer. Entonces es necesario empezar a leer. Y otra vez, ¿cómo sabemos la voluntad de alguien? Cuando conocemos a ese alguien. Para mí es muy fácil conocer la voluntad de mi esposa en ciertos campos de la vida, en el día a día. Conozco exactamente lo que quiero, porque a lo largo del tiempo he aprendido a conocerla. Porque cuando habla, yo escucho, y cuando yo escucho, ella habla también. Porque cuando yo hablo, mis amados, si usted habla, estamos ¿qué haciendo? Conociéndonos, exponiéndonos. Por eso es tan importante la asistencia a los grupos Berea. Esos grupos tienen un diseño bonito y hermoso. Hay una parte de esos grupos donde hacemos unas preguntas rompehielo, unas preguntas de conexión, de acercamiento. Y ahí estamos conociendo a nuestros hermanos. Conozco desde que empezaron los grupos Berea, conozco más de los que van allí que de los que no van, pero conozco más de muchos que, yendo al grupo, los conocía por años y no conocía tanto de lo que conozco ahora de ellos, porque en los grupos se exponen más. Cuando yo hablo y digo, me gusta tal cosa, usted ahora conoce algo más de mí. Cuando Cristo habla, usted conoce. Cuando Dios habla, usted conoce más de la voluntad de Dios. Amén. Ya dijimos y dejamos establecido la semana pasada que lo más clave, el primer reto que tenemos como iglesia, ¿cuál es? La unidad. La unidad del cuerpo. La unidad del cuerpo. Si no hay unidad del cuerpo, mi hermano, como embajada del reino, como congregación y como iglesia, estamos llamados a desaparecer. Por eso el Juan que ha expresado dice: yo en ellos, Padre, y tú en mí, para que seamos perfectos en unidad, para que el mundo crea. La unidad del cuerpo es vital. ¿Cómo se logra la unidad de este cuerpo, de esta congregación? Que expresemos, manifestemos un cuerpo.
primero que todo debemos hablar el mismo lenguaje. Entonces no podemos, el pastor está hablando del nuevo pacto y yo estoy hablando aquí del pacto antiguo. El pastor está hablando de la unción y yo estoy hablando de la maldición. El pastor está hablando de la libertad y yo estoy hablando de los demonios. No, así no hay unidad. Tratamos de amalgamar la iglesia y hay por ahí quien presta el oído a un chisme, a un rumor. Así no, ahí sí no hay unidad. Pero para que haya unidad es clave que tengamos verdaderamente el mismo lenguaje. Dijimos que representa a cada hermano como Cristo, como colaborador de la obra, y dijimos que tan necesario es que hablemos un mismo idioma. ¿Cuántos cristianos hoy día están siendo alcanzados por el mensaje del reino en el nuevo pacto? ¿Cuántos habrá? Hay una red interesante alrededor del mundo que está predicando el evangelio en el nuevo pacto, el evangelio del reino en el nuevo pacto. Pero ¿cuántos han sido alcanzados por usted en el último tiempo? Con el mensaje correcto. No con el mensaje de arrepiéntete, porque eso es solamente una parte pequeña de lo que estamos llamados a predicar. El mensaje del evangelio del reino en el nuevo pacto es mucho más que un arrepiéntete. El mensaje del evangelio del reino en el nuevo pacto tiene propósito. Amén. Tiene ancho, largo, alto y profundo. Amén. 4 dimensiones en las que valdría bien investigar e indagar. Es mucho más que simplemente saber 3, 4 versículos y con ellos salir a castigar el mundo para decirle que se va a ir al infierno. Mucho más que eso. Es otra cosa. Amén. Pero si usted no lo conoce, si no se prepara, si no hay discipulados, grupos veredas, si no hay entendimiento del mensaje, no estaremos hablando el mismo lenguaje. El reino lo ha escogido usted. ¿Recuerda que usted levantó su mano y dijo, soy el escogido? Ok. Si usted lo hizo, quiere decir que usted ha entendido que el reino lo ha escogido, lo ha designado y lo ha nombrado como embajador. ¿Cuántos aquí se pueden reconocer como embajadores? Amén. ¿O solamente el apóstol Pablo era embajador? Todos aquellos que estamos en el mensaje del evangelio estamos como embajadores. Entonces nosotros hemos diseñado un discipulado que se llama el ADN del embajador. ¿Por qué? Porque la casa que nos abriga se llama Embajada del Reino. Nació en la visión del Señor para los que aquí nos congregamos. Y como tal debemos reconocernos como embajadores. Ese discipulado está a cargo Cristian y Roxana de darlo. Necesitan material para trabajar. Están listos. Arden el deseo de enseñar. Pero no ha habido alguien que se acerque a decirles cuándo es el curso, hermano. Son 3 clasecitas que le van a usted a enseñar cómo se comporta un embajador en muchas situaciones, casi que en todas. Porque ser embajador requiere un protocolo. ¿Cuántos saben eso? No es que alguien lo nombre. ¿Sabe qué? El embajador necesita hacer carrera para poder ser embajador. En Colombia ocurrió que nombraron a un famoso presentador de la televisión como embajador y los partidos de la oposición dijeron, ¿y por qué lo nombran a él como embajador si no tiene carrera diplomática? Y lo tuvieron que destituir porque no tiene carrera. Pero nosotros debemos profesionalizarnos en ese área, debemos saber qué es un embajador para que podamos hablar con autoridad frente a las tinieblas, frente a principados y potestades, dando a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Amén. Ahora, seguimos abonando en el mismo terreno, dice la misma cosa. Discernir los tiempos sin discernir lo geográfico es poco útil, casi que de nada sirve. Debemos discernir los tiempos abonados con la geografía. Quiero que se conecte aquí conmigo ahora, mi hermano, porque esto que le voy a dar es claro. Ustedes conocen la importancia que tiene Denver para el mundo. Usted quizás se ha preguntado, bueno, ¿qué estoy haciendo yo aquí en Denver? Usted quizás sale y le mira los defectos a la ciudad, o lo bonita que es la ciudad. Usted saldrá y podrá ver placas de muchos estados que están llegando. Podrá conocer de repente algo de estadísticas, que hace poco tiempo estaban llegando casi 10,000 familias por semana a Denver. ¿A usted eso de qué le habla? ¿Qué le dice? O sea, ¿a qué lo mueve? Denver es una ciudad estratégica. Es la ciudad de la milla alta. Bíblicamente, ¿eso qué le dice? Una ciudad puesta sobre un monte alto no se esconde.
Es decir, todo el mundo mira a esa ciudad, es imposible que se esconda. Denver es la ciudad de la milla alta, hoy por hoy la ciudad con el mejor nivel de vida en los Estados Unidos, pero también una de las ciudades con el nivel de vida más caro en los Estados Unidos. No es fácil conseguir una renta por menos de $1,500, casi que imposible. Colorado es un estado vital para el mundo, no solamente para Estados Unidos. Vital. ¿Por qué? Porque por principio, quien controla el centro, controla la periferia. Y Colorado está bien centralito en el corazón de los Estados Unidos. Entonces, lo que aquí pase como estado y lo que aquí pase como ciudad se replica a toda la nación americana, y el problema es que este es un país líder en el mundo. ¿Lo entendemos, sí o no? Líder en el mundo. Lo que aquí pase en Estados Unidos probablemente lo van a replicar muchos países en el mundo. Entonces se da cuenta de la importancia que tiene que usted y yo hayamos sido sembrados en Denver, en el estado de Colorado, y quiere decir que debemos tener aquí una razón y un propósito, porque Dios no se equivoca. Dios no lo trajo aquí a usted para que tenga un buen trabajo y llenarlo de billetes. Dios lo trajo aquí a usted con un propósito, y lo sembró en una iglesia, y lo sembró en un evangelio, y le está dando a conocer un mensaje correcto en el evangelio del nuevo pacto para que usted haga algo. Y esa labor tiene que empezar a ser hecha a partir de su familia, su Jerusalén, su núcleo más sagrado, lo que usted más ama. Desde ahí tiene que empezar usted a entrenar sus capacidades como líder para poder empezar a alcanzar entonces su Judea, su Samaria y los confines de la tierra. Amén. Pero si no entendemos eso, pues seguimos viniendo a la iglesia como un acto religioso. Viniendo a la congregación cada vez al servicio, a dar una palabra, a ver si hoy me puedo motivar para que la semana entrante me vaya mejor. No se trata de eso. No hemos entendido el mensaje, si es que vivimos de esa manera. Pero cuando vivimos con una conciencia de ciudad, entendiendo los tiempos que están ocurriendo en la ciudad, entendiendo que la ciudad, un estado de Colorado en el que el 77% de la gente, de la población, se considera o se llama a sí mismo cristianos, y todavía tiene uno de los senados y cámaras más liberales que hay, que está aprobando leyes a diestra y siniestra, leyes que van en contra de todo diseño, de todo modelo, de la voluntad completa de Dios, y nosotros seguimos cruzados de brazos haciendo nada por la causa, por el evangelio. Entonces no estamos discerniendo los tiempos. Entonces no está pasando nada con nosotros. Y si pensamos que no es con nosotros, estamos equivocados completamente, porque otra vez, por una razón y por una causa, está usted aquí. Por eso decimos qué debemos hacer. Por eso es importante discernir los tiempos para hacer, para actuar. Ahí en Primera de Crónicas 12 le dejé claro que estos varones sabían discernir los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. ¿Qué debemos hacer nosotros? La Biblia nos da un sesgo en Deuteronomio 7:1 acerca de unos montes que han de ser tomados por la iglesia, porque es nada más que una palabra profética. Y esos montes son la familia, la educación, el gobierno, la economía o finanzas, el arte, multimedia y entretenimiento. Y ahí esos 7 montes que delinea la Biblia aquí, cada uno de ellos tiene una serie de una potestad que pertenece a ella, que domina ese monte. Pero la iglesia debe empezar a preparar líderes que vayan a tomar esos montes. ¿Dónde se empiezan a preparar? En principios y valores que son impartidos desde la casa. Si usted permite que su hijo no asista a la iglesia solo porque pues, no quiere y yo no lo voy a contrariar, entonces usted está perdiendo una parte de la influencia que tiene el muchacho o la chica para que él o ella pueda tener una vida sobresaliente y sin escollos. Pero hay montes que son de alta influencia. El monte de la economía. ¿Cuántos de los cristianos están asentados hoy en el monte de la economía? ¿Cuántos tienen negocios sobresalientes? Negocios que son buenos, influyentes. ¿Cuántos de nosotros tienen negocios de ese estilo? ¿Por qué todos los negocios están en manos de los impíos? Porque los hijos de las tinieblas son más astutos en el trato con la gente que los hijos de la luz, según lo dice Lucas. Es muy claro que algo estamos haciendo mal. Nuestros hijos no están siendo formados en principios y valores. Si los traemos a la iglesia, los traemos obligados, y no debe ser de esa manera. Ahora, que no quiere y usted lo obligue es otra cosa, pero que usted le pueda dar a conocer el para qué de venir a recibir en la iglesia una palabra en la congregación, eso es vital.
Así el chico no se va a sentir obligado ni forzado, se va a sentir motivado, inspirado y va a salir de aquí formado. Va a salir de aquí informado, establecido en principios, fundamentado en valores. ¿Y sabe qué? Ya cuando vaya a la escuela no le van a decir, hijo, hija, no es como naciste, no es si tienes un pipicito o no es si tienes una vagina que te puedes sentir niño o niña. No, es como tú te sientas. Pero él ya no va a comer ese cuento. Va a estar perfectamente informado y va a saber y va a estar establecido en verdades bíblicas que lo van a fundamentar durante toda su vida, que lo van a guiar bien. Hay que capacitar líderes que tengan claro la supracultura del reino. Quizá usted me dice ahora, wow, eso ¿cómo se come? Supracultura. Supra es algo que está por encima de todo. La cultura del reino está por encima de todo. La cultura del reino es superior a todo lo que podamos conocer. La cultura del reino todo lo cubre, todo lo invade, todo lo funde, pero cuando es predicada. Pero cuando predicamos religión no estamos predicando la cultura del reino, no estamos haciendo cultura. ¿Saben? Uno de los lugares más importantes para establecer cultura es justamente una congregación. Yo le pido que se conecte con la palabra. Es una congregación. ¿Qué congregación, qué cultura hay en la congregación? Eso es lo que se va a vivir afuera, eso es lo que va a vivir usted en su casa. Si en la congregación hay una cultura de condenación, una cultura de juzgar, una cultura de demonios, en lugar de una cultura de dominio, eso es lo que usted va a llevar a su casa. Y adivine que su hijo no le va a caminar a eso. Es muy difícil que el hijo le camine. Hasta que tenga los 18 años, cuando pueda decir chao papá, chao mamá, me voy, hasta ahí va a poder ir obligado, va a poder funcionar como quien funciona en base a cadenas o a castigos. ¿Por qué? Porque usted y yo hemos aprendido algo muy claro que se lo repetimos a nuestros muchachos siempre y que ellos lo van a repetir también en su casa cuando tengan hijos. Mientras vivan en esta casa, se hace lo que yo diga. Eso es cultura del mundo. Pero resulta que es al contrario. Nosotros debemos realmente enseñarles de qué se trata vivir en una casa y establecer cultura. Y por eso la iglesia está obligada a establecer cultura y cultura del reino. La cultura del reino es una cultura de excelencia. Cristo le decía a los discípulos, es que ustedes no ponen su mirada en las cosas de arriba, sino en las cosas de abajo. Y es importante que pensemos, ¿qué hay arriba? ¿Cuáles son las cosas de arriba? ¿Cuáles son las cosas superiores? ¿Arriba hay enfermedad? No. ¿Arriba hay escasez? No. ¿Arriba hay disputas? No. ¿Arriba se oyen chismes y contiendas y rumores? No. ¿Arriba se está juzgando? No. Arriba no hay nada de eso y nosotros debemos entender lo que hay arriba para poder movernos de la manera que se establece arriba, aquí abajo. ¿O qué quiso decir Jesucristo cuando dijo, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo? Debemos entender cómo ocurre en el cielo para poder manifestarlo del cielo aquí en la tierra, a partir de sus hijos y en la congregación, levantando una cultura de reino. No podemos darnos el lujo, mis hermanos, de perder una generación más. Nuestros muchachos no pueden ser ruedas sueltas del camino. Vemos que van a las iglesias y se pegan unas aburridas tremendas. Y ya no quieren volver, porque ahí no está pasando nada. Pero ¿qué pasa si las congregaciones se hacen lo suficientemente fuertes en el manejo de la palabra, de los principios, de los valores? ¿Qué pasa si las congregaciones nos hacemos tan fuertes que podemos becar a nuestros hijos? Esos muchachos talentosos, especiales, virtuosos, que estamos levantando desde la cuna y podemos becarlos para que vayan a estudiar en Harvard, en Yale, en Stanford, en Princeton, en las más prominentes universidades. ¿Qué pasa si nos enviamos a ellos como delegados del reino de la luz para que vayan a invadir el reino de las tinieblas? ¿Sabe cuántos presidentes han salido de Stanford, de Harvard? ¿Sabe cuántos han salido? Muchos. México, Colombia, Estados Unidos, Venezuela. Una gran cantidad de países han sido gobernados por gente que han salido de allá. Y sabe, esas universidades nacieron con principios bíblicos y a lo largo del tiempo se fueron degenerando y hoy son cuna del liberalismo. Hoy son cuna de lo que usted está viendo moverse en el mundo. ¿Por qué? Porque la casa estaba vacía. Porque nacieron con los principios, pero se fueron degenerando. Porque allá ninguna iglesia envió su gente. Porque allá el reino no envió su gente. Entonces lo fuimos dejando y lo que queda desocupado, vienen las tinieblas y los invaden.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Había un vacío de autoridad, un vacío de presencia. Y por eso el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz del abismo. Podía auscultar lo que estaba pasando ahí para traer soluciones. Nunca un milenial se va a poder adaptar a un lenguaje de condenación, a un lenguaje un lenguaje que es mutilador, un lenguaje que es condenador, un lenguaje que no le presenta a un Dios que lo habilita y lo hace poderoso, sino que un Dios que está pendiente de cuando falla para castigarlo. Nunca Él se va a plegar a ese mensaje, porque además ese no es Dios. Tenemos que ser claros con eso. Tenemos que ser claros. Jesucristo le dijo a la mujer que fue allá en adulterio: ¿dónde están los que te acusaban? Ella, ¿qué dijo? Se fueron, Señor. Yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Jesucristo dijo: ¿quién me ha puesto a mí de juez entre vosotros? Jesucristo dijo: vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Son palabras de Jesucristo, no son palabras mías. Pero el mensaje religioso dice: juzga. La Escritura dice: porque en lo que juzgáis a otros, os condenáis a vosotros mismos. Muy delicado. Pero si la cultura que establecemos en la congregación es una cultura de señalamiento, de juzgar, es una cultura de ver a ver si la mujer trajo hoy la falda 1 centímetro más alto, más arriba, entonces no hemos entendido el Evangelio del Reino. Porque como dijo por ahí el apóstol Ugarte, hoy entendemos ser bueno una persona que ya no fuma, no toma y no baila pegado. Pero eso es ser bueno. En realidad eso es ser bueno. Eso es la puerca lavada, que más tarde o más temprano va a volver al cielo. Eso es la puerca lavada. Eso es el perro que más tarde o más temprano va a volver a su vómito. Obligado a hacer ciertas cosas. Pero cuando usted entiende la verdad, ahora ya no es obligado. Su naturaleza ha sido cambiada, porque ahora usted se entiende ser participante de la naturaleza divina. Amén. 4 cosas hemos perdido de vista. 4 cosas que sería importante recuperar. Somos luz del mundo y sal de la tierra. ¿Sí o no se lo dice la Escritura? ¿O se lo digo yo? No, la Biblia dice: somos luz del mundo y sal de la tierra. Eso es lo que somos. Agentes de cambio. Donde quiera que lleguemos vamos a modificar las circunstancias. Donde quiera que lleguemos vamos a modificar el ambiente. Usted, lo hemos dicho y lo voy a repetir ahora, usted es termostato y no termómetro. Amén. El termómetro lee la temperatura de un lugar y así se queda. El termostato pone la temperatura de un lugar. Amén. Usted ha de ser termostato y no termómetro. Donde usted llegue, ha llegado el reino. Donde usted llegue, llegó la luz. Donde usted llegue, llegó la verdad. La tierra que pise la planta de sus pies es terreno conquistado para el reino. Y ese es usted, un emisario del reino, un hijo del Dios Altísimo. Alguien que se sabe dueño de la unción. Alguien que sabe que es un vaso de barro, el cual porta un tremendo tesoro. Eso es lo que somos. Amén. Tenemos la naturaleza divina. Somos partícipes de ella. Se lo explica Primera de Pedro. Somos participantes de la naturaleza divina. ¿Qué parte de eso no hemos entendido? La naturaleza divina. Es decir, portamos la naturaleza de aquel que creó cielo y tierra, de aquel que creó el sol y lo tiene allá y allá lo sostiene. Ese que todos los días atiza el fuego del sol. De eso tenemos la naturaleza divina. Sabemos que somos portadores de eso. Él controla los vientos, controla los tiempos, controla todo. Pero nosotros somos participantes de esa naturaleza divina. El Dios que abrió el mar para que su pueblo pasara y detrás de él se ocultó a los egipcios. Esa naturaleza la tenemos nosotros. Amén. El Dios que dijo sea la luz y la luz fue. Esa naturaleza la tenemos nosotros. Somos una raza distinta de la cual jamás se ha tenido noticia que alguien haya antes pisado la tierra. Multiforme sabiduría de Dios. Eso es lo que estamos llamados a dar a conocer al mundo. La multiforme sabiduría de Dios. Y estamos perfectamente habilitados para eso. No necesitamos que alguien nos enseñe. El Espíritu Santo nos enseña. Él es el que toma la palabra de Cristo y la pone en nuestro corazón. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y los que le aman son receptáculos, contenedores, vasijas de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que está encargado de llevarlos por toda senda, por toda verdad, por toda justicia y de hacer que en nosotros brille la gloria del Dios Altísimo. Amén. Eso es algo poderoso. Pero lo hemos perdido completamente de vista. Usted sigue vaciando sus propias fuerzas. A ver si me suben un dolarito o 50 centavos del salario. A ver si me va mejor a mí. No, tranquilo. Vaya con la naturaleza divina y manifieste el poder de Dios que hay en usted. Le aseguro que no habrá forma de que usted le vaya mal. Amén. Y luego dice que debemos
debemos dar a conocer las superabundantes riquezas del reino. Y aquí quiero ser muy puntual. Usted y yo tenemos ya las superabundantes riquezas del reino, pero sabe que teniéndolas vivimos como limosneros. Vivimos al nivel que nos permite la vida. Cuando la piedad, cuando Dios ya le ha dado a usted todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y usted está tratando de arrebatarle bendiciones al diablo. No, el diablo no. Es imposible que el diablo tenga alguna bendición, no suya ni de nadie más, porque si el diablo puede tener alguna bendición, el sistema está patas arriba. Estamos hablando del cochino, el innombrable. ¿Podrá tener alguna bendición en su mano? No, es literalmente imposible. Pero la religión nos ha enseñado que hay que estar arrebatando. Y hasta cantamos en algún tiempo. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, porque me has quitado, me lo verás con creces. ¿Qué? ¿En serio? Arrebato. ¿En serio? ¿Usted podrá arrebatarle algo al diablo? Es decir, ¿tiene él algo suyo en la mano? No, es completamente imposible. Literalmente imposible. Ahora, mi hermano, tenemos todo eso. Tenemos las abundantes riquezas del reino, pero andamos humildes. ¿Sabe? Como congregación estamos compartiendo un bello lugar. Yo doy gracias a la vida del pastor Nathan, que es el pastor de la casa que posee este edificio, a la congregación toda Sanctuary. Gracias a Dios por la vida de cada uno de los miembros de la junta directiva, de cada una de las personas que se congregan aquí también, gracias a Dios. Y gracias a Dios por la vida de ustedes. Pero no deberíamos estar nosotros rentando un edificio. Deberíamos tener un edificio. ¿Sabe por qué no lo tenemos? Porque hay escasez en nuestra mente. Porque las barreras de la escasez no han sido eliminadas de allí todavía. Porque muy poquita gente de la congregación diezma. Algunos ofrendan y otros simplemente no aportan. En absoluto. Y eso es porque hay una mentalidad de pobreza. Porque hemos permitido, es parte de otra prédica, pero voy a avanzar un poquito, porque hemos permitido que la mentalidad de pobreza se enquiste en la congregación. Resulta que la embajada del reino tiene un mensaje claro, es un mensaje contundente que está cambiando vidas, que va a cambiar muchas más vidas y que a su vida va a traer cambios profundos. Pero, y a la ciudad, y al Estado, y al mundo como tal. Esto debemos creerlo y considerarlo como una tarea en la que tenemos que tomar acción. Pero necesitamos para ese mensaje, porque es el mensaje que va a hacer la diferencia, un megáfono más amplio, un super megáfono. Necesitamos medios que estén a disposición de la iglesia, de la congregación. Necesitamos, gracias a Dios, porque Él abre la puerta. Hoy el pastor le ha encomendado, ya llevamos quizá 4 meses, un poquito más, de un artículo semanal en la prensa de Colorado, que Dios abrió las puertas. Le doy gracias a Dios por la vida de Joel y Mari Flores, que tocados quizá por la voz del Señor, me propusieron hacer un artículo para la prensa. Un jueves cada semana, ahí está el artículo. Busque la prensa, ahí está expresado el pensamiento de esta casa, no el mío, el pensamiento de la casa, la voluntad de Dios para esta casa y para la ciudad como tal. Entonces necesitamos prensa. Dios abre las puertas. Necesitamos radio. Pero hemos hablado que necesitamos un programa de radio y quizá, yo sé que hay personas que podrían decir, pastor, yo aporto $50 de más. Eso no tiene que ver con mi ofrenda, no tiene que ver con mi diezmo. Aquí van $50 que sé que puedo dejar de gastar, que me los gasto en café y en chicles para el programa de radio. Y tendríamos programa de radio. Y vendría mucha más gente. Necesitaríamos televisión y otra serie de medios. Pero no lo vamos a lograr con una congregación que es débil en conocimiento. Otra vez, grupos Berea, otra vez, discipulados. Si usted no conoce a profundidad el mensaje del reino, usted no va a dar todo el potencial que Dios ha puesto en usted. Tiene que conocer el mensaje. Entonces no podemos lograr eso, no podemos tener el super megáfono que necesitamos si tenemos una congregación débil en el conocimiento, débil en número. ¿Sabe por qué no me ponen más cuidado a mí los pastores en la ciudad? Porque no es que sea correcto, pero así está habituado el mundo. A los pastores que le ponen cuidado de los que tienen las congregaciones que suben de 500 personas para arriba.
Entonces ya empiezan a ser llamados ministerios cabeza. El mensaje no importa. El mensaje no importa. Lo que importa es que tenga 500 o más. Ya empiezan a ser tenidos en cuenta. No importa si hay 500 personas vacías de corazón. No importa si hay 500 personas vacías y sufriendo en sus vidas. No importa si hay 500 personas desviadas en el mensaje. No importa. Lo importante es que vayan ahí, que se congreguen. Entonces el número cuenta. Y infortunadamente para las ciudades el número cuenta. El gobierno nos va a poner atención si tenemos un número fuerte. No lo vamos a lograr sin una congregación que sea fuerte en compromiso. En compromiso. No es que voy a ver cada vez que no tengo nada más que hacer. No voy porque me voy a llenar de la palabra, porque sé que fui escogido, lo hemos admitido hoy, sé que fui seleccionado, fue que fui plantado en Denver y plantado en Colorado con un propósito. Quiero conocer más de tu propósito, Señor, para mí, de mi asignación personal, de mi tarea personal, de aquello que soy llamado a hacer. Yo quiero conocer y por eso voy a la iglesia. No voy para ver si el pastor suelta una palabra de bendición para mí. No, voy a encontrar que de lo que hay en mí es bendición para la ciudad, bendición para mi familia, bendición para la congregación. Eso es un lenguaje. Y no lo podemos lograr sin una congregación que sea fuerte en madurez. Y la madurez la trae solamente la palabra. No podemos lograr esto sin fondos suficientes. Si toda la congregación, este número, esta manada pequeña que tenemos hoy, si todos diezmáramos, usted sabe lo que pensamos, nos multiplicamos, pero así, rápido. Porque tenemos la posibilidad de los medios. Porque teniendo un edificio propio hacemos maravillas. Y no lo tenemos no porque no podamos, es porque no queremos. Somos la esperanza de un mundo globalizado. Y el mundo globalizado está bajo mentira. Porque hoy el mundo se mueve en base a fake news, noticias falsas. Porque hoy la gente está enarbolando banderas que son mentirosas, banderas humanistas, banderas tipo nueva era, mensajes que no tienen nada que ver. Ahora la gente va detrás de los ángeles, no detrás de Dios. Entonces necesitamos ministrar la verdad, porque solamente la verdad nos hará libres. Y en ese mundo globalizado tenemos una gran oportunidad. La pregunta es para usted el día de hoy: ¿podremos darnos el lujo de pasar por esta iglesia, por esta ciudad, sin pena ni gloria? ¿O por el contrario, le vamos a mostrar al mundo la gloria de Dios sin pena a través de lo que hacemos en la congregación? Amén. Amén. Mostrársela sin pena, sin avergonzarnos. Ahora, de nuevo, pura Biblia, o sea, definiendo conceptos. Es necesario que definamos las palabras. La Escritura dice: si yo desconozco el valor de las palabras, es decir, el significado de las palabras, vengo a ser como címbalo que retañe, flauta que no suena. ¿Qué es gloria? La evidencia. La evidencia de una naturaleza impartida en nosotros, de esa naturaleza divina. Debemos darla a conocer. Si no conocemos a Cristo, ¿cómo lo vamos a dar a conocer? Usted ha oído de Cristo, usted no conoce a Cristo, a menos que lo tenga como el Señor de su vida en todas las áreas. Pablo no fue infiel a la visión. En Hechos 26, 19, Pablo le dice algo a Agripa, y algo que es vital. Él estaba en defensa de lo que había pasado, pero le dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Cuál era la visión? Tumba el caballo, viene el resplandor, lo deja ciego, y fue necesario que él estuviera 3 días ciego para poder entender la visión de Dios. 3 días ciego, quitado de... Entienda algo, la visión celestial no tiene nada que ver con el sentido de la vista. Tiene que ver con un mensaje interno que usted internaliza, que se va al corazón y al espíritu. Dice él: no fui infiel a la visión. Le ha contado que él estuvo 3 días ciego, que le fue mandado un hombre a Ananías, que le dio la visión. No fui infiel a la visión, pero nosotros tenemos visión y estamos siendo infieles. ¿Cuántos de los que están aquí presentes conocen, saben y practican la visión de la casa? Porque usted piensa que la visión es mía. No. Porque usted piensa que el nombre me lo inventé. No, todo eso vino de parte de Dios. 3 meses completos estuve debatiéndome en qué nombre ponerle a la congregación cuando éramos antes Iglesia del Sembrador. Había un cambio de visión, de pensamiento, todo, pero tenía que venir de parte de Dios. Y me llamaba un varón y me decía: ¿qué nombre le va a poner a la congregación? Yo no sé, porque no es el nombre que yo le ponga, necesito un nombre de parte de Dios. Hasta que me llegó embajada del reino. Y aún así me dijo: no lo voy a conocer hasta que esté al aire. Pero hay visión en la casa, pero no la conocemos.
Y Hebreos 10:23, con esto cerramos, mis hermanos. Les recuerdo que el discipulado está llevando a cabo, justamente estamos estudiando el libro de Hebreos. Hebreos 10:23. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar. ¿Sabe qué es fluctuar? Un día abajo, otro día arriba. Un día más arriba, otro día más abajo. Fluctuar, fluctuar. Eso no es estable, no hay templanza. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe. ¿Sí dice así? Hebreos 10:23. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y esa es nuestra ancla para poder mantener firme. Pero dice ahí algo importante, algo clave. La profesión de nuestra esperanza. ¿Cuántos hay aquí profesionales en lo que hacen? Profesional. ¿Cuántos entienden lo que es un profesional? Profesional es aquella persona que dedica su vida a estudiar un tema para cada vez saber más de ese tema. Profesional, se especializa, le buscan. A usted lo buscan cada vez que necesitan de ese tema porque saben que usted es el profesional, el experto en aquello. Y nosotros seremos profesionales en nuestra esperanza, en nuestra fe, en lo que hacemos. Profesión de fe. Necesitamos profesionalizarnos. ¿Cómo es posible que nos profesionalicemos en nuestra esperanza, en nuestra fe, en nuestro llamado, en nuestra asignación, si no estamos indagando constantemente? ¿Sabe cuánto? Yo tengo un hermano que es profesional, es ingeniero de alimentos, máster, PhD, de hecho tiene más cartones que un tugurio, dicen en Colombia, más títulos que... Pero el hombre estudiaba. Y un día le dije, oiga, mi hermano, ¿y usted cuándo va a dejar de estudiar? Me dijo, posiblemente nunca. Le dije, porque es que usted ya necesita empezar a ser productivo. Dijo, cuando estoy estudiando, estoy siendo productivo. Llegó un momento en que ganaba más que todos los que podíamos ganar en la familia juntos. Cuando se dijo el productivo, ¿por qué? Porque era profesional, se había dado a eso. Y entre otras, Dios ha hecho cosas muy grandes con él. Pronto va a estar viniendo de Colombia aquí para dar un testimonio que él mismo me ha pedido dar. Amén, amén. Que él mismo me ha pedido dar. Y gloria a Dios por la vida de ese varón, porque el testimonio que va a traer es fuerte. ¿Qué hay que hacer para poder encarar el reto de entender los tiempos, mi hermano? Vamos a cerrar ya. ¿Qué hay que hacer? Manejar mentalidad de aula. Si no venimos a la iglesia con mentalidad de aula, sino con mentalidad de templo, estamos mal. Venimos a aprender. La pregunta es: ¿quién está dispuesto? Amén. Tenemos un mundo cada vez más pecador, tenemos una sociedad cada vez más humanista, más delirante, y si eso no es una oportunidad, entonces no veo lo que es una oportunidad. Eso que hay afuera es pura mies. Vamos a pedir al Señor de la mies que envíe obreros a la obra. Obreros, calificados, aprobados. La única forma como usted se hace aprobado es entendiendo el mensaje, discipulándose, viniendo a los discipulados, asistiendo a los grupos de Berea y sacando esa ignorancia que puede haber en nosotros acerca de temas y cosas. Cristo es el Señor de la mies. Cristo es soberano. Hemos de entenderlo como Señor y soberano para que nuestra vida pueda ser orientada e iluminada por su palabra. Usted y yo tenemos un reto. Hoy usted ha entendido cuál es el reto. Tenemos una oportunidad. Hoy usted ha entendido cuál es la oportunidad. La idea es que no sea infiel a la visión, como no lo fue Pablo. Y Pablo escribió 14 de las cartas que hay en el Nuevo Testamento. Y Pablo es Pablo. Amén. Vamos a poner de pie, mi hermano. Vamos a orar en el nombre poderoso de Cristo Jesús el Señor. Declarando hoy con todo el corazón, amado Rey, que esta palabra que ha sido dada, Señor, sobre la congregación el día de hoy, es palabra que ciertamente va y no vuelve vacía. Yo te pido, Señor, que la palabra se quede entre nosotros y que toque las fibras más íntimas de nuestro corazón. Que se implante allí, Señor, que no haya rechazo por la palabra, que no haya infidelidad a la visión celestial, Padre poderoso, y que cada familia que hoy, Señor, asiste a esta iglesia, a esta congregación, Padre bendito, cada familia que hoy es parte de tu iglesia en el mundo entero, pueda, Señor, levantarse con madurez, en compromiso, con fidelidad, para trabajar desde todos los flancos posibles por tu obra, Padre Santo. Te pido, Señor, que las bendiciones que ya fueron dadas para esta congregación, para cada familia, para cada mujer, varón de esta iglesia, sean manifiestas, Padre Santo, a lo largo de la semana, y
y que puedan reconocerte a ti como aquel proveedor bendito y poderoso, Señor, que nunca olvida a sus hijos. Padre, te doy gracias por la salud, por la vida. Yo en esta hora suelto palabra de vida, palabra de salud. Hay sanidad, hay órganos que están siendo sanados en esta hora, Padre Santo. Hay ojos que están siendo restaurados, riñones que están siendo restaurados, sanados. Hay sistema circulatorio, venas que están siendo sanadas, arterias, circulación, sistema circulatorio sanado, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque tu palabra, Señor, va y no vuelve vacía. Gracias te doy, Padre Santo, en el nombre poderoso y precioso de Cristo Jesús el Señor. Amén, amén.